Las PASO ya quedaron atrás y con ellas se fueron la tormenta de cartas, las notas periodísticas y las renuncias colectivas. Sin embargo, aún perduran sus efectos. Nuevos ministros, nuevas medidas y lo mejor, nuevos o renovados debates. ¿La nueva línea de acción del gobierno cambia la agenda? ¿Cómo quedan su ideología y sus avances? Hoy presentamos Post-PASO, de gabinetes y nuevos debates. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ya quedaron finalmente atrás. Con ellas vino un run, una tormenta de acontecimientos, de cosas, de presiones, de críticas, de movimiento del suelo político, lo cual a mi criterio es positivo, y aún persisten muchos elementos que creemos que vale la pena analizarlos, porque detrás de esos resultados, detrás de lo inmediato que ocurrió después de los resultados, aún persisten elementos, datos que, presentan un nuevo esquema, si se quiere, en el gobierno nacional y que también da que hablar y abre nuevos debates, o al menos debates. Y ya en ese punto yo ya estoy muy conforme en el debate, en el que existan nuevos debates, y de un poco de eso vamos a hablar. Episodio 28 de esta tercera temporada de No Hablen de Política. No está Alexis, le mandamos un abrazo grande. Anda Federal, nuestro compañero, por allí en algún punto de nuestro querido y extenso país. Y estamos con Yami, así que hoy hacemos el programa dúo con Yami Palma. Yami, ¿cómo estás? Buenas Leo, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Las PASO que todavía no nos dejan dejarlas ir. Todavía hay mucho para analizar, todavía hay mucha tela para cortar, como dice el dicho común. Y además porque desencadenaron en algo no menor, que es el nuevo gabinete de Alberto Fernández, que a su vez trajo muchas vistas a favor y otras vistas demasiado en contras o bastante en contras, pero lo más interesante son los debates que se desencadenaron al relanzamiento de este nuevo gabinete en torno a la paridad de género, en torno a los errores que tuvo el gobierno anterior a las PASO, en torno a si hay o no representatividad de la población con este gobierno y qué faltas o qué falencias habrían por resolver o quedarían por resolver. Así que está bueno que por lo menos la política vuelva a entrar en agenda, no vuelva a entrar en el debate, y ya la gente no se muestre tan resistente, sino que diga, funcionaron. En este caso podríamos decir, las PASO funcionaron y las cosas están intentando cambiar. El tema es qué rumbo tomarán en estos próximos meses, ¿no? Que nos queda de cara a noviembre. Sí, es interesante. Es interesante, a mí me parece muy buena la reacción, ¿no? Me parece que eso aporta y suma al debate la reacción del gobierno. E incluso podríamos hacer comparativas respecto de lo que sucedió así, muy de manera rápida. La reacción del gobierno de Mauricio Macri en el 2019, cuando pierde las PASO presidenciales, ¿no? En las cuales, casi como que es culpable la gente del resultado y de todo lo que pasó en materia económica, ¿no? Se dispara el dólar, toda una turbulencia en la cual el presidente de la nación sale desde Casa Rosada con quien en ese momento era senador y no era ni siquiera no era un funcionario del Ejecutivo, pero está sentado al lado de él en clave de virtual vicepresidente,
diciendo que el presidente está en orden, está en conducción, o no recuerdo muy bien qué palabra utiliza, pero como una suerte de la gente es culpable de todo lo que está pasando ahora. Y me parece que esa es una lectura interesante que por lo menos a quienes nos gusta mirar o hacer ese tipo de lecturas, esos pequeños detalles, bueno, hay un mensaje completamente distinto en este gobierno que dice, bueno, la sociedad no es culpable de nada, simplemente nos envía un mensaje y en todo caso tenemos que repensar nosotros qué es lo que hemos hecho y tratar de descifrar qué es lo que hemos hecho para que la mayoría de la población no nos acompañe. Y eso me parece que es un elemento importante es un elemento importante en la política, el de poder descifrar, ¿no?, qué es lo que pretende aquella sociedad a la que vos pretendés representar. Porque justamente en la representación lo que tenés que tener es por lo menos la sensibilidad suficiente como para comprender, ¿no?, qué es lo que le está pasando a tu pueblo, en definitiva. Y creo que ahí es donde entra también el agite de el debate abierto que se dio el gobierno en su momento, de decir, bueno, yo estoy haciendo una lectura, diría la vicepresidenta de la Nación, de lo que creo que la población está demandando. El presidente, por otro lado, con una lectura distinta, creo que en común tienen que está claro que la sociedad dio un mensaje que obviamente que no fue favorable, que obviamente que tienen que modificar. Evidentemente no estaban en la misma sintonía en relación a qué tipo de cambios, en qué momento hacerlos, hacia dónde reorientar la agenda. Pero son los debates más interesantes porque tienen la información más precisa posible, que es la voluntad popular. Y esto trajo aparejado entonces finalmente un cambio de gabinete con muchos elementos a discutir y a pensar, ¿no? Salieron notas, publicaciones, críticas, discusiones muy fuertes en relación al nuevo gabinete, que yo a priori creo que, y es relativamente bastante vox populi de muchas personas que lo han analizado desde ese lugar, creo que el gobierno, ante la urgencia y la emergencia en la que se encuentra en términos políticos y obviamente que en términos sociales y económicos también, plantea un gabinete con mayores fortalezas que el que tenía previamente, ¿no? Una sensación de, bueno, hay una situación de emergencia que es real, digamos, no solo es una emergencia política, es una emergencia en todo sentido, por el contexto en el que estamos y por los resultados lo demuestran, los resultados electorales. Necesitamos gente que pueda hacerle frente a esa emergencia. Y llama a muchos experimentados, si se quiere, en el mundo de la política, de la gestión y sobre todo de la gestión en el Ejecutivo. Tenemos gente en el nuevo gabinete que no es la primera vez que está en un ministerio ejecutivo de la Nación. Por ejemplo, el jefe de gabinete no es nada más ni nada menos que Mansur, que es gobernador y además ya fue ministro de Salud de la Nación, por ejemplo, ¿no? Sí, además este cambio de gabinete de Alberto a la vez como que da la sensación de que después de la carta que presenta Cristina vuelve a generarse una suerte de unidad entre la presidencia y la vicepresidencia, ¿no? Esta cosa de, bueno, se empiezan a volver a comunicar o a volver a entender o a volver a intentar a trabajar en conjunto, que es lo que deberían hacer, ¿no? Y ingresan, como vos decías, al gabinete personas como Juan Mansur, Santiago Cafiero, Aníbal Fernández, ¿no? Personas que ya han estado en estos cargos y que tienen una suerte de trayectoria que los puede llevar a acomodar un poco la situación general o la crisis que está atravesando el Frente de Todos actualmente. Y totalmente. Es interesante, digamos, desde ese lado. Hay una lectura que yo creo que no se ha hecho clara en el gobierno, porque el gobierno inauguró, el gobierno de Alberto Fernández, vamos a decirlo así, y luego pasamos a explicar un poco más ampliamente esto, pero hay una realidad política diferencial que se presenta en el gobierno de Alberto Fernández y que creo que el gobierno tal vez no lo ha dejado demasiado claro y hoy se ve en la obligación o de manera intempestiva de presentar ese esquema, que es el esquema de poder,
adentro del gobierno. El esquema de poder adentro del gobierno no puede prescindir de Cristina Fernández de Kirchner. Y no es que no puede prescindir porque, entre comillas, haya sido quien aportó el mayor caudal de votos para ganar las elecciones del 2019, sino porque hay un esquema que se le presentó a la sociedad del cual nadie debería hacerse el sorprendido, ¿no? Pero creo que el gobierno no lo presentó tampoco de esa manera. Que es que estamos ante un caso inédito donde la vicepresidenta de la Nación es quien designa al presidente de la Nación, por así decirlo, ¿no? Todos hemos presenciado ese video en el cual, en su momento, en el 2019, Cristina presentó un video en el cual dice: le he pedido a Alberto Fernández. Yo le he pedido a Alberto Fernández, ¿no?, que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidato a vicepresidenta. Y Alberto lo ha contado un montón de veces. Dice: yo vine acá para trabajar para que vos seas la candidata a presidente y ganes las elecciones, no para que yo sea el candidato a presidente y vos a vice. Ese esquema, que es novedoso, no tendría que permitirle a la sociedad comprender que ese es el esquema de poder. Que es un esquema de poder, por primera vez en un esquema presidencialista en la Argentina, que presenta a un vicepresidente, en este caso a una vicepresidenta, con absoluto poder, independientemente del esquema tradicional al cual estamos acostumbrados. Y eso es lo novedoso, y eso también es lo que debería no sorprender tanto de las pujas de discusión que se presentaron hace unas semanas, cuando la vicepresidenta marca abiertamente, ¿sí?, que no está conforme con el rumbo que está teniendo y amparada además en el resultado electoral. No debería sorprenderle a nadie, porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no es una vicepresidencia tradicional a las que estamos acostumbradas. No es Gabriela Michetti, no es Julio Cobo, no es Daniel Scioli, no es Rucauf, no es Chacho Álvarez, no pertenece a esos esquemas de vicepresidentes que eran como, bueno, el que acompaña y nada más al presidente. Y yo creo que el gobierno ahí intentó sostener esa tradición en términos simbólicos, pero en el plano de la realidad es obvio que no es así. Y que vos tenés el poder legítimo y el poder legal en el presidente de la Nación, y también hay otro poder legítimo y también legal, que es el del vicepresidente, que están a la altura en el escenario en el cual se conforma este ejercicio. Y eso generó el debate público y abierto. ¿Por qué lo digo? Porque es Cristina la que menciona en la carta que ella había recomendado a Mansur como jefe de gabinete. Y es Mansur quien efectivamente termina integrando este nuevo gabinete que se presenta. Que ya tiene diferencias, se habla del estilo personal de Mansur, ¿no? Por ejemplo, esto de que como que cambió, ahora hay reunión de gabinete, se habla de Mansur como el que madruga, llega temprano. Esto es muy interesante también, ¿no? Las cuestiones simbólicas que empiezan a aparecer en torno, que son como datos positivos. Por ejemplo, La Nación dice: primera reunión de gabinete. El madrugón de Mansur, el madrugón, ¿no? Como el jefe de gabinete convocó a los ministros a las 7:30 de la mañana y marcó un cambio de hábito con respecto a Cafiero. Y la protesta de feministas que alteró los planes de comunicación, dice. Ahí se abrió un debate muy interesante también, ¿no? En relación a todos hombres integran el nuevo gabinete, y esto se le marcó como crítica al gobierno, como una suerte de retroceso, ¿verdad? Claro, sí. Cuando Alberto entró al gobierno, él dijo: vamos a abrir las puertas a las mujeres para que a la par de los hombres hagan la Argentina que nos merecemos. Cuando se genera este cambio de gabinete, este nuevo cambio de gabinete después de las PASO, son 4 de 21 ministros los que componen, ¿no?, el gabinete de Alberto Fernández. 4 mujeres. Un porcentaje bajísimo, el porcentaje más bajo desde que se empiezan a generar los debates en torno a la paridad de género. Lo que da la sensación de, en un principio, cuando se empiezan a abrir estos debates de feminismo entre la sociedad, que lo vamos a hablar más adelante, bueno, sacamos a las mujeres y traemos a los hombres para que acomoden esto que pasó y que está mal, y que estuvo mal, ¿no?
Y a la vez el otro debate es, no estás cumpliendo con lo que prometiste, porque vos prometiste que iba a haber paridad, no prometiste que iba a haber este porcentaje de mujeres. Pero es como dice acá en una nota que estábamos leyendo, hay una obligatoriedad legal de Alberto de cumplir la paridad, realmente no la hay, ¿no? Él decide quién compone su gabinete y si no cumple con la paridad de género no hay ninguna sanción legal que le afecte. El tema es, bueno, estás faltando vos a tu palabra, ¿no? Pero también digamos, ¿qué político no le falta a su palabra en pos de llevar sacar adelante el país como siempre se prometen? Es verdad, hay un montón de mujeres capacitadas para cubrir esos cargos, pero no fueron electas y supongo que debe haber un porqué detrás de por qué se pusieron a los ministros que se pusieron. Hay varios porqués. Yo me atrevo a pensar varios porqués. Primero, la experiencia. Esta es una realidad. La experiencia de lo que mencionábamos al principio. Ya han pasado por ministerios, ya han pasado por cargos ejecutivos, son, políticos que tienen cierta trayectoria ante la emergencia que tiene el gobierno. Esta es una realidad, obligó al gobierno a dar un timonazo como para intentar dar respuesta a lo que le devuelven las urnas. Eso es una realidad, eso está ahí. Obviamente que afecta una cuestión simbólica, pero también hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que obviamente que hay un condimento, si se quiere, de machismo también allí en la imposibilidad de advertir, pero no de advertir ahora en la situación de emergencia, sino de advertir en el tiempo, en el proceso, desde antes de lo que pase en las PASO, cuál es el desarrollo y la experiencia de mujeres en el marco de la política y demás. Parece que pasa, ¿no? Que no es algo exclusivamente de ahora, es algo que viene ocurriendo, porque una crítica que yo, por ejemplo, también podría hacer es ¿cuán federal es nuestro gabinete? Si no fuese porque Mansur es tucumano y ocupa la jefatura de gabinete, ¿cuántos miembros del resto del país integran el gabinete? Bueno, por eso creo que ahí entramos en una discusión histórica desde el feminismo y también desde eso que estás planteando vos, ¿no? Si históricamente a las mujeres no se les ha dado el lugar de ocupar ciertos cargos, nunca van a tener la misma cantidad de experiencia o la misma experiencia que los hombres, porque nunca ocuparon los cargos, porque nunca se les dio lugar, porque nunca tuvieron la oportunidad de estar a nivel, y lo digo entre comillas, de los hombres en ese sentido. Entonces, claro, vamos a poner a esta persona que hace 20 años que ocupa el mismo cargo, en vez de a esta mujer que no hace la misma cantidad de años que ocupa el cargo, porque jamás se le dio lugar. Entonces, ¿cómo alguien va a adquirir experiencia en un cargo si nunca se les da lugar? Entonces, eso ya es una discusión que por ahí nos vamos un poco del foco de lo que estamos hablando en este capítulo, pero, garantizar la paridad en el gabinete no es una obligación legal, pero es una obligación que tenemos, una deuda que tenemos y que va siendo tiempo que empiecen a acceder a dar cargos o al menos a permitir la formación o al menos a permitir que vayan adquiriendo experiencia, que vayamos adquiriendo experiencia las mujeres para tomar ciertos cargos, porque si no siempre nos vamos a avalar bajo la misma cuestión, ¿no? Siempre nos vamos a avalar de, bueno, yo tengo más experiencia que vos. Y bueno, sí, pero vos siempre tuviste la posibilidad de acceder a los cargos antes que yo. Sí, eso es una realidad y me parece que esa es una discusión, me parece, comparto ese punto de vista. Entiendo que ante una situación de emergencia, bueno, se recurre, entre comillas, a lo seguro. Digo entre comillas porque lo seguro se va a probar ahora, a ver cuán seguro es. Seguro en relación a reacción, a conocimiento. También entiendo que quien arma sus gabinetes lo intenta armar de la manera en la cual constituye mayor confianza y demás, pero por eso insisto, porque yo lo comparo con el planteo federal de la constitución de un gabinete federal, y también digo, ¿no conocen a ningún jujeño o jujeña? ¿No conocen a ningún fueguino o fueguina? ¿No?
a ningún mendocino, mendocina, de Corrientes, no conocen del resto del país, de Salta, de Catamarca, que puedan integrar el gabinete, que tiene que ser todo el mundo de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Eso también es un debate. Y yo, ¿sabés qué querés que te diga? No conocen. Y el problema no es por las PASO, el problema es porque el sistema político está, entiendo, porque a veces uno habla como con cierta seguridad, está enraizado en una zona del país. Y el sistema político, cuando digo, es la discusión, el debate, todo esto que venimos mencionando, ¿no? No hay una discusión federal, las organizaciones políticas no están teniendo sus entrecruzamientos federales en las cuales vos puedas tener conocimiento de cuadros del resto del país con la mirada y visión de lo que sucede en otros puntos del país. Me parece que a la política le hace falta mucho más encuentro, justamente, mucho más encuentro federal, de poder reconocer un espacio político, que pueda reconocer los compañeros, las compañeras que existen en otras latitudes, en las cuales empezar a conocer para después vos, si tenés la suerte o la gente te elige para conducir los destinos de un país, vos tengas a lo largo y ancho del mapa un montón de gente conocida en la cual confiar, porque ya la conociste, hablaste, discutiste, debatiste, viste su experiencia. Entonces eso es parte del debate que es exigente. Si no, yo creo que se fuerza, y yo no estoy en contra de forzar determinadas cosas para ayudarlas, pero también pongo en el escenario la cuestión de la emergencia, la confianza, el conocimiento, y todo eso viene atravesado con un montón de cosas. Pero esto es interesante porque el debate que queremos plantear es que se generó una discusión entre feminismo, economía, pobreza, cuáles son, todos intentando dar alguna respuesta a por qué el gobierno perdió y por qué y hacia dónde tenía que hacer cambio. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Como dijo Leo, las PASO y la nueva formación de gabinete trajeron muchos debates, muchas discusiones, pero sin dudas una de las que más se destacaron fue la nota escrita por Mayra Arena, dirigente social peronista, así se define ella, para Infobae, que se titula Derrota electoral del gobierno, no conciben que un pobre no los banque ideológicamente, ¿no? Fuerte el título, y a lo largo de la nota, una nota muy extensa e interesante, va desandando como ciertos puntos, ¿no? Ciertos puntos, ¿no? Como salud, seguridad, economía, hace como alguna referencia al feminismo, todo desde lo que ella considera los barrios pobres, ¿no? Por así decirlo, la clase media baja. ¿Qué es lo que siente ella siempre? De hecho, su primer estallido en lo que es el mundo mediático es que tienen los pobres en la cabeza, su charla, ¿no? Y como que siempre fue por esa línea. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en los barrios de clase media baja con las PASO, con la gestión del gobierno en estos años? ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Qué es lo que están haciendo bien? Y da como una suerte de manual, ¿no? Ustedes hicieron esto y esto y esto pésimo, y tienen que hacer esto y esto y esto para salir mejor parados, ¿no? De cara a noviembre. Y entra en escena, luego de esta nota, el artista villero César González, también conocido como Camilo Blajakis, que sale a pegarle o a discutir ciertos conceptos que Mayra Arena pone en debate, diciéndole, hablar de crisis de representatividad, ¿no? Es muy peligroso, porque hay ciertos sectores de la política que se van a aprovechar de eso, van a abusar de eso, y siempre, como que él trata de decir que
hay que tener mucho cautela con lo que decimos y cómo lo decimos. No sé si son puntos contrapuestos los que tienen, por ahí por momentos sí, pero después cuando llegan a la conclusión da la sensación que los dos están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo diferente, ¿no? Pero tranquilamente se podrían unificar esos discursos y tener un panorama de qué es lo que está pasando dentro de la sociedad, internamente, en la casa de cada vecino o vecina, al momento de ir a votar o no, sentirse representado con el gobierno o no, las cosas que deberíamos mejorar de cara a noviembre o no, si es que no queremos una nueva derrota del Frente de Todos. Sí, a mí me parece que, a mí me encantó que se dé este debate, porque genera muchas discusiones que yo creo que son necesarias, le hacen bien a la política discutir estas cosas y particularmente obvio que al peronismo que tiene en estos momentos la responsabilidad de gobernar la Argentina. Ahora, hay una cuestión como una crítica a la sobreideologización, si se quiere, en Mayra Arena, ¿no? Como que dice, bueno, el gobierno se sobreideologizó y desde ese punto de vista anuló o no advirtió otras demandas. Y en esa sobreideologización incluso, ella lo que plantea, porque el título de su nota es no conciben que un pobre no los banque ideológicamente. No está diciendo que, digamos, en los sectores más pobres no existe ideología, sino que tienen... Y a mí, yo soy partidario de la complejización de las cosas. La otra vez discutíamos con Alexis sobre simplificar o complejizar. Yo creo que nosotros tenemos, como entiendo que cualquier sociedad, una sociedad compleja, que no piensa de manera uniforme. Y es más, yo también coincido en que no se perdió solamente económicamente. Uno de los elementos que se tiene en cuenta y que a mí me parece interesante, si uno charla con la militancia peronista, por ejemplo, de quienes acompañan y bancan al gobierno, uno de los elementos que más lo dañó, que más lo afectó emocionalmente, si se quiere, fue la foto en Olivos. Y eso no tiene que ver con la cuestión económica. Sin embargo, esa fue como que atravesó otra dimensión. Y yo creo que todas esas dimensiones están puestas también en las decisiones que toma la gente cuando va a votar. No solamente que el bolsillo no le alcanza, porque si fuese solamente un problema de bolsillo, es cuestión de solucionar el bolsillo y se terminó el problema. Y no pasa solamente por ahí, pasa por otros lados. Entonces me parece que la nota de Mayra Arena lo que intenta es decir, bueno, mira, vos pretendés representar a este pueblo tiene una diversidad de pensamientos gigantes. Si vos le vas a hablar solo a un sector, bueno, el resto no se va a sentir identificado. Punto 1. Y si además de que no se va a sentir identificado, no le soluciona sus problemas cotidianos en términos económicos, o sea, para vivir, menos, no pretendas que te acompañen. Por eso para mí es una nota que invita un poco a la relectura, si se quiere, para no subirse a la ola de la crítica por la crítica en sí, a Mayra Arena, ni tampoco para subirse a la ola de sí, la banco, maravilloso todo lo que dijo. Por eso estuvo bueno que aparezca César González, digamos, a cuestionar. Y la conclusión para mí de eso es que los dos tienen razón. Hay que empezar también, hasta creo que para el gobierno ese es el mensaje. Que los dos tengan razón. El problema sería si se para en uno u otro. Porque si se para en uno u otro es como que repetiría la misma fórmula que justamente se le está criticando. Es, no te pares en uno u otro, sino entender que es más complejo el universo que pretendés gobernar, que es más diverso, que hay distintos puntos de vista, distintas miradas, distintas interpretaciones, que tenés que en todo caso ir a buscar los puntos comunes y los que querés modificar, bueno, darte estrategias para modificarlos. Y capaz que la crítica es, mira, la estrategia que te diste para modificar ciertos patrones culturales y demás, capaz que no es el más acertado, o no es el más exitoso, o no es el más amigable, o no es el más comprensivo. Porque ahí Mayra Arena habla, ¿no?, de las cancelaciones, me cancelás cosas que me gustan, no me dejás hablar como yo estoy acostumbrado, todo, me tildás de facho cada vez que digo algo, ¿no? Como en esa agresividad que excluye, que para mí es un llamado de atención interesante. Para la política en general, yo creo que para el peronismo, sobre todo en su conformación múltiple, ¿no?, de representación del pueblo no como un todo homogéneo, sino entendiendo su complejidad. Si se aparta el peronismo de la complejidad, es como que no termina de comprender entonces al pueblo que pretende representar. Pero esto lo planteamos, ¿no?, como uno de los debates que surge a partir de las post-PASO.
¿no? Sí. Como, bueno, ¿por qué perdió? Y encima en el gabinete, ¿cómo lo arman? Está atravesado por todos estos debates. Sí, me parece que una parte interesante de esta suerte de conversación, debate entre César González y Mayra, es que Mayra da una suerte de diagnóstico en el que dice, bueno, el feminismo no representa a los sectores más pobres de la sociedad porque están más preocupados porque no les alcance el dinero para comprar un kilo de yerba en el almacén, ¿no? Que porque una persona tenga un DNI binario o no binario en la mano, por decirlo de alguna manera. Respecto al feminismo, después tiene muchas cuestiones respecto a seguridad y economía que también las vamos a tratar de desandar un poco, pero algo que ella intenta dar como una homogeneidad, ¿no? Respecto a lo que piensa, por así decirlo, la población más pobre de Argentina. Y César lo que le dice, que después terminan casi coincidiendo, dice algo así como, es interesante remarcar que los barrios populares tampoco son una cosa homogénea. Cada barrio tiene sus particularidades. Lo que hay que reivindicar es que en las villas hay contradicción y complejidad, ¿no? Eso me encantó, claro, me parece una conclusión en la cual, bueno, pareciera que terminan y se ponen de acuerdo. Ahí no hay confrontación violenta y no coincidencia, al contrario. Los dos están abonando que hay complejidad, ¿no? Sí, es que en realidad está bueno ese debate. Porque si nos ponemos vamos a decir lo que pasó antes de grabar el episodio. Yo no estaba del todo, no había leído del todo la nota, entonces si recortamos solo en lo que dice Mayra respecto al feminismo y lo que le contesta a César, ¿no? Ahí sí hay como un punto muy de choque entre los dos y la discusión se iba por otros lugares. Pero la realidad es que va más allá de lo que Mayra. Mayra puede estar a favor o en contra del feminismo, que en eso sí yo me voy a poner en la vereda opuesta y banco mucho lo que dice César. No podemos minimizar los logros que se han tenido en cuanto a políticas respecto a la paridad de género, respecto a las nuevas identidades de las personas no binarias, porque son políticas que le cambian la vida a la gente. A ver, la agenda política tiene que estar atravesada y tiene que estar jerarquizada, quizás tratando de resolver primero lo económico y después otras cuestiones, sí, seguro. Pero decir, no es necesario y no es importante, me parece que no, porque incluso el feminismo dentro de las villas ha hecho cambios muy importantes, como para decir, me parece una pavada y a la población no le importa. Es como homogeneizar algo que en realidad no, porque como dice César, también, a ver, hay pibas dentro del barrio, pibas y pibes dentro del barrio que hablan el lenguaje inclusivo y otros no. Después, a todos en general les importa sí lo económico y eso es lo que hay que resolver también. Pero me parece que si solo nos quedamos con que hay que resolver lo urgente y dejamos de lado lo que es complementario, también ahí nos vamos a estar quedando atrás y vamos a tener un problema más grande a futuro para resolver, ¿no? Otra cosa que dice César que me parece interesante es, existe esto de que hay que exigirle al pobre que vote bien, ¿no? En una nota de Anfibia dice, el oficialismo se confió porque pensó que una vacuna era igual a un voto, como un poco llevándonos. Y entonces César dice, estamos indignados porque el pobre votó a Milei, pero no decimos nada de que la capital votó a la derecha por más de 15 años. Entonces es más fácil decir que estamos así porque el pobre no sabe votar. Sí, desde ya, tiene razón. Y en realidad todos saben votar. Esa es la respuesta. Todos saben votar. El problema es que alguien venga a decirte qué es votar bien o qué es votar mal. Y digo esto porque a lo largo de nuestras historias y de nuestras vidas nos ha pasado en discusiones de creer que tal vota bien, tal vota mal. La gente no vota ni bien ni mal, vota. Y vota en función, o sea, vota bien en función de su percepción de las cosas, ¿sí? Y su percepción de las cosas está constituida por una complejidad de elementos que son económicos, culturales, ideológicos. Y eso existe en ricos y en pobres. Algunos ponderarán
otros, unos más que otros, ¿no? Que eso también está claro. Hay algunos quienes dicen, sí, la verdad que yo la estoy pasando bárbaro económicamente, pero entonces, y alguien podría decir que, bueno, como ya tiene resuelto un problema que es casi de sobrevivencia, por plantearlo de alguna manera, me puedo preocupar por otros temas y ponderar como prioritarios otros temas. Otros pueden decir, yo la estoy pasando mal económicamente y la verdad que mi prioridad no tiene que ver con una agenda ideológica, sino con que me alcance para llegar a fin de mes, para poder comer. Discúlpame, pero ¿Y están equivocados ambos? No están equivocados, es lo correcto, digamos. Cada uno piensa así, por eso de alguna manera hay una sumatoria de cosas. Ahí entra en todo caso la discusión después de cuando si uno vota pensando en sí mismo o si vota pensando en el colectivo, ¿no? Ahí como que uno podría entrar en otra dimensión de discusión de decir, bueno, votemos, viste que hay muchos spots y muchos políticos que suelen decir votá por vos, incluso muchas veces se utiliza el discurso de ¿a vos cómo te va? Si a vos te va bien, ¿cómo no? Y no se trata solamente de si a vos te va bien o a vos te va mal, se tratan de un montón de cosas. Yo creo que las dos notas van en ese sentido. Lo que despierta la nota de Mayra Arenas es poner eso un poco en discusiones. Ojo que no solamente lo económico es sumamente importante, porque incluso pareciera que Mayra Arenas estaría diciendo que lo único que importa es lo económico y que todo lo otro está mal. O simplemente como que todo lo otro no importa, en realidad lo que importaba es lo económico. Pero ojo, porque Mayra Arenas no arranca así la nota. De hecho, el título habla de la ideología. Simplemente está diciendo que la ideología no es compartida por un sector y que eso también pesa. El tema es que vos logres interpretar que hay una ideología que es distinta a la tuya. Entonces me parece que lo que no es que inauguran, como que vuelven a presentar, recuperan este debate que la política lo necesita y el llamado de atención hacia el gobierno también viene por ese lado, ¿no? Como una suerte de ojo, y también es un llamado de atención para el conjunto de la sociedad, ¿no? Que a veces cada uno tiene su corazón, digamos, en relación a determinados posicionamientos ideológicos y se para ahí, quiere que todo lo que se haga responda solo y únicamente a como yo pienso, y donde se corre 2 centímetros de lo que yo pienso ya está mal, es un horror, es la peor desgracia del universo, una dictadura. Bueno, el país va de Ushuaia a La Quiaca, y a quien salga a recorrer el país y a charlar se va a encontrar con múltiples formas de ver el mundo. Esa complejidad es la que quien tiene la obligación o la responsabilidad o quiere someterse al desafío de la representación política, bueno, tiene que tenerlo en cuenta. Tiene que tenerlo en cuenta y en todo caso darse una estrategia para orientar ciertos cambios culturales, discursivos, políticos, etcétera, hacia ciertos lugares. Ahora, se puede hacer de manera intempestiva, violenta, como imposición, o se puede hacer comprendiendo la complejidad, la historización de ciertas cosas, los procesos que llevan tiempo y la comprensión de que esto no es una división entre buenos y malos, sino que es otra discusión. Porque si no es como que estamos instalando otra grieta que ya no es la de peronistas antiperonistas, sino que se da en una discusión un poco más de cancelación y rechazo hacia ese otro vecino o vecina que piensa distinto o que tiene otro punto de vista, y nunca nos preguntamos por qué, qué pasa, qué trayectorias hay ahí, qué historias hay ahí que hacen que se piense de una manera, y no por eso aniquilar a la otra persona. Entonces me parece que ese es el debate que se da, que complejiza el análisis del resultado electoral. Que ojo que no es solo bolsillo, ojo que no es ahora repartimos, mejoramos ciertos escenarios económicos y macroeconómicos y ya está, listo. No, pasa por otro lado. Es como insistir con lo de la foto. ¿La foto influyó o no influyó? Yo creo que influyó. ¿Influyó más o menos? Bueno, no sé, pero no se puede decir que no. ¿La economía influyó o no influyó? Sí, más o menos se puede decir. Ahora, decir que no influyó o decir que solo economía, eso digamos como que degrada el debate, porque es como, che, hay que complejizar, somos casi 50 millones de personas, es casi una obviedad que hay una multiplicidad de formas de ver el mundo. Así que es un voto para la complejidad el mío, si se quiere.
Sí, hay algo que dice César González, que dice que obviamente la catástrofe económica la percibimos todos, y eso es real en todas las casas de todos los argentinos. La economía y la pandemia pegó de alguna u otra manera, y no tiene que ver de las clases sociales, porque todas las percibimos. Pero también hubieron muchos errores tácticos, también faltaron, según César dice, cosas simbólicas a nivel gubernamental, y como también el macrismo fue derrotado en 2019, sobre todo por lo económico, no porque había una sociedad que se había vuelto de centro izquierda, porque también es esto, ¿no? Bueno, listo, dejamos de ser todos macristas, vamos a ser todos peronistas o vamos a ser todos izquierdistas, no, bueno, no, de repente no pasa por ahí, sino que hay algo más complejo. Quizás lo que está buscando la sociedad es una respuesta a una crisis a nivel país que lleva ya hace muchísimos años, y que llegan gobiernos con promesas de mejoras, con promesas de salir, con promesas de bajar la inflación, y eso no está sucediendo. Y quieras o no, esto lleva a un agotamiento de la población que se hace cada vez más evidente y que se aleja cada vez más de la política por esto mismo. Me parece que una frase final de Mayra: hay trompadas que duelen pero que te acomodan las ideas, la salida no es por izquierda ni con más planes, por favor, tampoco apelemos a la solidaridad de nadie, que el país no es una ONG. Para que los empresarios puedan habilitar más puestos de laburo, hay que apelar a sus ambiciones. Me parece que eso está bueno, ¿no? Ese cierre de Mayra, y un poco en diálogo con César González y un poco en diálogo con esta nota de Anfibia, es, bueno, tienen las herramientas, saben cómo hacerlo, rearmaron su gabinete con gente experimentada, más allá de las críticas de paridad de género, ¿no?, que son totalmente válidas. Dennos una respuesta. El país entero está esperando una respuesta, desde la clase alta hasta la clase media, hasta la clase baja, que todos están atravesando crisis en diferentes niveles de complejidad. Este es el nuevo desafío de la política. Sí, y no mentir también, ¿no? Porque ahí me parece que la política también tiene el desafío de ser honesta con la gente. Por ejemplo, se criticó el nuevo gabinete, y María Eugenia Vidal dice: estamos convencidas, a diferencia del gobierno nacional, de que las mujeres somos muy necesarias para construir el país que queremos. Porque cuando nosotras tenemos mayor participación y tomamos decisiones, crecen las oportunidades de desarrollo y de progreso para todos. Y vos decís, ahora vas a criticar al gobierno cuando vos fuiste gobernadora y tuviste una sola mujer en tu gabinete, y encima la reemplazaste al poco tiempo y quedaron todos hombres. Entonces, recupero algo que dijo Cristina en el acto de cierre de campaña. Dice: esto es lo que me subleva, dijo, la mentira. Si el debate se ha caído en la República Argentina, es una responsabilidad de los que los deben llevar adelante, y debe desmontarse esta estrategia de que todo parezca chato para que terminemos hablando de cualquier imbecilidad, ¿no? Porque muchas veces se utiliza un chivo expiatorio para no hablar de lo central, lo de fondo, y encima se miente. En fin, cerramos. Es un debate que puede darnos para hablar horas y horas. De hecho, nosotros, si contamos las horas que lo debatimos ayer y las que debatimos ahora acá en este momento de grabar, serían como 3 aproximadamente. Así que por el momento les damos fin a este episodio de No Hablen de Política, siempre invitándolos a hacer todo lo contrario, que es hablar, debatir y ser parte de la política, que es un poco la salida de todo esto. Escuchan por Radio Universidad, sino también nos buscan por YouTube, por Spotify y en nuestras redes sociales, por supuesto, y nos reencontramos en otro episodio de No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.